Hola, amigo ganadero o futuro emprendedor del campo. Si alguna vez pensaste que solo los ricos pueden tener muchas vacas, este video es para ti. Hoy voy a contarte cómo pasé de tener una sola vaca a criar 50 sin pedir un solo préstamo, sin deberle nada al banco y sin que nadie me regalara nada. Todo fue con estrategia, con trabajo, con errores, con aprendizajes y sobre todo, con mucha pasión por los animales. Aquí te revelo mi método paso a paso, con detalles reales y con el corazón en la mano. Así que si te interesa saber cómo hacerlo tú también, te invito a que te quedes, que te suscribas al canal, actives la campanita y nos regales un like. Porque lo que aprenderás aquí puede cambiar tu vida como cambió la mía. ¿Cómo pasé de una vaca a 50? Sin pedir un solo préstamo, mi método. Paso a paso, primera parte, 15,000 palabras. Cuando decidí tener una vaca, no tenía tierras grandes ni establos de cemento, apenas un pequeño terreno prestado y muchas ganas de salir adelante. Tenía la ilusión de que esa vaca se convirtiera algún día en muchas más. Pero lo que no sabía era que ese camino estaría lleno de lecciones, sacrificios, noches sin dormir y momentos en que pensé en rendirme, pero no lo hice, y eso marcó toda la diferencia. Mi historia comenzó cuando me prestaron una vaca para que la cuidara a cambio de la mitad de su producción de leche. Acepté sin dudarlo, porque sabía que aunque no era mía, podía aprender con ella, conocer su rutina, saber cuánto comía, cómo se comportaba, cuándo estaba enferma y qué necesitaba para producir buena leche. Esa vaca no era solo un animal, era una maestra silenciosa que me dio las primeras claves de lo que hoy comparto con orgullo. El primer paso fue observar. Antes de pensar en hacer dinero, observé todo. ¿Cuánto pasto comía? Si tomaba más agua en la mañana o en la tarde. ¿Cómo reaccionaba al clima? ¿Qué tipo de sombra prefería? Anotaba todo en un cuaderno. Me volví su sombra. Así entendí que cada vaca tiene su personalidad, su ritmo, su forma de trabajar la leche. Después de unas semanas empecé a vender la leche en botellas recicladas. Iba de casa en casa, caminando, ofreciendo medio litro o 1 litro. A veces no me compraban, otras me pagaban con frijoles o tortillas. Pero lo aceptaba todo, porque cada intercambio me acercaba a mi meta. Tener mi propia vaca. La gente empezó a conocerme. Ya no era solo un muchacho con una vaca prestada, era alguien confiable. Una señora me propuso que le entregara leche fresca todos los días a su hija embarazada. Otro señor quería que ordeñara su vaca por las mañanas. Poco a poco, sin darme cuenta, el nombre que me estaban dando era el de el que sabe de vacas. Sí, con lo que fui ganando, ahorré. No compré zapatos nuevos, no salí a fiestas, no comí fuera. Todo lo que llegaba lo guardaba. Hasta que un día alguien que me había visto trabajar me ofreció venderme una vaca que ya no podía alimentar. El precio era justo. Y aunque no tenía todo el dinero, le propuse pagarle en 2 partes. Aceptó. Esa fue mi primera vaca propia, y con ella comenzó el verdadero reto. No era solo alimentarla, era pensar cómo hacerla producir más leche, cómo cuidar su salud. ¿Cómo evitar enfermedades comunes como la mastitis o la fiebre de leche? Aprendí a hacer mis propias soluciones naturales. Usaba infusiones de ajo, limpiaba sus ubres con agua tibia y sal. Aplicaba masajes para estimular la bajada de leche, todo con paciencia. Vi que si le daba alimentos ricos en fibra y proteínas, como hojas de guásimo, caña picada y un poco de melaza, su producción mejoraba. No necesitaba comprar concentrado caro, sino usar lo que tenía a la mano. Aprendí a sembrar pasto de corte como morera, king grass, botón de oro. Hacía silos caseros con bolsas negras. Todo lo que podía aprovechar, lo hacía. Con 2 vacas comencé a tener más leche de la que podía vender en mi barrio. Entonces pensé en transformar la leche. Aprendí a hacer quesillo, cuajada, mantequilla, todo artesanal. El proceso era lento al principio, pero el sabor era auténtico. Y eso fue lo que me diferenció. Un día, una mujer que vendía en un mercado me pidió que le entregara cuajada fresca cada semana. Me animé, le cumplí, y con eso me compré una tercera vaca. Pero no la compré yo directamente. Intercambié parte del producto por el animal. Así fue como entendí que no todo se paga con dinero. Muchas veces se paga con confianza y compromiso. Las vacas fueron creciendo en número, no porque me sobraba el dinero, sino porque buscaba maneras de hacer que cada animal se pagara solo. Si una vaca paría una ternera, la cuidaba con el alma. No la vendía de inmediato, la alimentaba bien, la entrenaba para ser ordeñada, la preparaba para que fuera una futura productora. Me di cuenta de que si quería crecer, tenía que ser paciente.
que cada animal es una inversión a largo plazo. Nunca me desesperé por vender, siempre me enfoqué en cuidar y producir. Y eso me trajo respeto. Con el tiempo empecé a sembrar más pasto. Aprovechaba las lluvias para recoger semillas, hacía compostaje con estiércol. Plantaba árboles de sombra como leucaena o matarratón. Tenía que asegurarme de que mis vacas comieran bien, sin gastar de más. Porque si el alimento es bueno, la vaca da buena leche, y si da buena leche, el cliente vuelve. La comunidad comenzó a confiar más en mí. Me llamaban para dar consejos, para revisar vacas enfermas, para ayudar a parir un becerro. Yo no era veterinario, pero lo que sabía era real, vivido. Me hice útil. Mi sueño nunca fue tener miles de vacas. Mi sueño era tener un sistema que funcionara, que me diera libertad, que no dependiera de créditos. Y eso fue lo que construí. Cuando tenía 5 vacas, me enfrenté a una sequía dura. El pasto se secó, el agua era escasa. Pensé que iba a perderlo todo. Pero ya tenía experiencia. Había preparado silos, tenía reservas de alimento, había diseñado un pequeño sistema de captación de agua de lluvia con canaletas y barriles. Eso me salvó. Después de esa crisis me volví más precavido. Cada vaca nueva que llegaba significaba más planeación. No compraba por emoción. Solo lo hacía si sabía que podía sostenerla sin comprometer las demás. A medida que pasaba el tiempo, mis animales se reproducían. Las crías se volvían futuras vacas productoras. Los machos los vendía al destete. Con eso pagaba vacunas, sal mineral, herramientas básicas. Mi meta era tener un hato sano, fuerte, bien alimentado y sin deudas. Y eso fue lo que logré, vaca por vaca, día por día, sin préstamos, sin favores, solo con el compromiso de hacerlo bien. Así llegué a tener más de una docena. Luego, más. Pero siempre respetando el ritmo natural, nunca forzando. Porque entendí que criar vacas no es solo negocio, es vida. Es respeto por el animal, por la tierra, por el tiempo. Y hasta aquí dejamos esta primera parte. Si quieres que continúe con la segunda mitad de esta historia y te cuente cómo convertí esas vacas en un negocio sólido y rentable, dime que siga y con gusto lo haré. Después de superar la sequía y mantener mis vacas sin perder ni una, entendí algo muy importante. Tener vacas no es solo cuestión de cantidad, sino de calidad y estrategia. No servía de nada tener muchos animales si no podía cuidarlos bien, si no comían lo que necesitaban o si vivían enfermos. Así que me enfoqué en hacer que cada vaca diera lo mejor de sí, que produjera leche de calidad, que pariera crías sanas, que envejeciera bien y que nunca le faltara nada esencial. Empecé a estudiar más sobre genética, aunque no tenía libros caros ni acceso a universidades. Lo que tenía era tiempo, y lo usaba para hablar con ganaderos viejos, ver videos, leer artículos y escuchar consejos de quienes tenían más experiencia. Descubrí que había líneas de vacas más lecheras, que algunas cruzas daban mejores resultados, y que si yo me enfocaba en mejorar mi hato desde adentro, no tendría que estar comprando animales todo el tiempo. Comencé a seleccionar a las mejores crías, las que eran más activas, que mamaban con fuerza, que tenían buena conformación corporal. No me fijaba solo en que fueran bonitas, sino en que tuvieran buena ubre, buen aplomo y sobre todo, buena salud. A los machos los vendía pero no de inmediato. Los alimentaba bien, los engordaba y cuando estaban listos, los ofrecía directamente al consumidor o a carniceros pequeños que preferían comprar local. Eso me ayudó a diversificar mi ingreso. Ya no solo dependía de la leche, sino también de la venta de terneros y de productos derivados. Aprendí a hacer yogur artesanal, dulce de leche, quesos con sabor. La gente lo valoraba. Me decían que sabían distinto, más natural. Y era cierto, porque yo no usaba químicos ni procesos industriales. Todo lo hacía con mis manos y el corazón. En una ocasión, una mujer de ciudad que venía de visita al pueblo probó mi queso fresco. Me preguntó si podía llevar 10 para vender en su tienda natural. Le dije que sí. Esa fue una nueva puerta. Desde entonces, una vez por semana, viajaba a entregar productos a su tienda. Era cansado, pero me daba más ingresos. Me permitió comprar tanques de almacenamiento, un pequeño molino, incluso una carretilla nueva. Ya no caminaba como antes, ya podía llevar más carga, ahorrar tiempo y cuidar mejor mi espalda. Todo eso sin pedir un solo préstamo, porque cada paso que daba, lo daba cuando el anterior estaba firme. Nunca me adelantaba a lo que no podía sostener. Mi método era crecer con lo que ya tenía, no con lo que soñaba tener.
Aprendí a aprovechar cada centímetro de mi terreno. Dividí el pasto en secciones, lo rotaba. Así no se desgastaba, se recuperaba mejor. Y las vacas siempre encontraban comida fresca. Comencé a sembrar árboles forrajeros que daban hojas ricas en proteínas. Usaba la sombra de los árboles para descansar a los animales. Todo era parte de un sistema pensado, no improvisado. Con el tiempo, llegué a tener más de 20 vacas. Algunas estaban paridas, otras preñadas, otras en descanso. Cada una tenía su nombre, su historia, su temperamento. Las conocía tanto que con solo verlas sabía si estaban bien o algo les pasaba. Eso no lo aprendí en libros, lo aprendí observando y estando presente todos los días, sin faltar ni uno. Me pasó que una de mis vacas más productoras dejó de dar leche de un día para otro. No tenía fiebre ni heridas. Algunos me dijeron que ya era su tiempo, que la vendiera, pero yo sabía que algo más estaba pasando. Me senté con ella, le hablé, le ofrecí su comida favorita. Noté que no tenía apetito, que algo le pesaba emocionalmente. Sí, las vacas también sienten. Esa vaca había perdido su cría recién nacida hacía una semana. Estaba triste. Me quedé con ella todos los días, la acariciaba, la trataba como una amiga que estaba de duelo. Después de unos días empezó a comer otra vez, y poco a poco volvió a producir leche. Desde ahí entendí que la conexión emocional con los animales es real, que no solo es técnica, también es alma. Ese tipo de experiencias me hicieron ser mejor ganadero. No solo contaba litros de leche, también contaba historias, momentos, la evolución de cada animal. Eso también lo valoraban los clientes. Me decían que sabían que mis productos venían de vacas felices, bien cuidadas, y eso les daba confianza. A medida que avanzaba, también fui ayudando a otros. Había jóvenes que querían empezar, pero no sabían cómo. Yo les explicaba lo que sabía, los llevaba a mi terreno, les enseñaba a hacer silo, a dar masajes en la ubre, a desparasitar de forma natural con infusiones de ruda o ajo. Nunca cobré por enseñar, porque también a mí me enseñaron sin cobrar. Era mi forma de devolver lo que la vida me estaba dando. Un día, uno de esos jóvenes me propuso que uniéramos esfuerzos. Él tenía un terreno más grande, pero sin experiencia. Yo tenía experiencia, pero necesitaba más espacio. Hicimos un trato. Yo le ayudaba a levantar su granja, y él me prestaba parte del terreno para sembrar pasto y criar nuevas vacas. Fue un acuerdo de palabra, sin papeles, solo con confianza. Funcionó. Gracias a eso pude ampliar mi producción. Empecé a hacer planes para manejar más vacas, a organizar mejor mi tiempo, a diseñar un calendario de partos, de ordeño, de tratamientos. Me convertí en un ganadero organizado, metódico. Tenía registros de cada vaca, de sus ciclos, de sus hijos, de su comportamiento. Mi meta era llegar a tener 50 vacas. No porque sí, sino porque era el número que calculé que podía manejar bien con los recursos que tenía, sin comprometer el bienestar de los animales ni mi salud. No quería ser esclavo de mi granja, quería disfrutarla. Cuando llegué a 30, supe que estaba en la recta final, pero no me apresuré. A cada vaca nueva le dedicaba el tiempo necesario para integrarse al sistema. No todas venían listas. Algunas llegaban con traumas, con enfermedades ocultas, con costumbres distintas. Tenía que trabajar con paciencia, con amor. La clave siempre fue la constancia. No hubo un solo día que no me levantara a las 5 de la mañana. No hubo una sola semana que no revisara el estado de salud de cada vaca. No hubo un solo mes que no mejorara algo en la granja. A veces era un comedero nuevo, otras veces una cerca reforzada, otras una zona de sombra más fresca. Así, sin atajos, sin deudas, sin promesas vacías, llegué a tener 50 vacas. Y no solo eso, tenía un sistema que se sostenía solo. Vendía leche, quesos, crías, incluso fertilizante orgánico hecho con estiércol. Nada se desperdiciaba. Me volví autosuficiente. Ya no dependía de los precios del mercado, porque tenía clientes fieles. Ya no sufría cuando subía el precio del concentrado, porque mis vacas comían forraje producido en casa. Ya no temía a las sequías, porque tenía reservas. Y lo más bonito de todo fue que todo ese camino me formó como persona. Me enseñó a ser humilde, a ser fuerte, a confiar en los procesos. Me enseñó que el éxito no llega de golpe, sino paso a paso, vaca a vaca, decisión a decisión. Y aquí sigo, con los pies en la tierra, con la mirada en el horizonte, sabiendo que este sueño que un día parecía imposible, se hizo realidad sin pedir un solo préstamo, solo con trabajo, con fe y con respeto por los animales. ¿Quieres que siga con más detalles del manejo diario, la crianza, los partos, la venta directa y cómo escalar sin perder el control de tu proyecto? Estoy listo para continuar cuando tú me lo digas. Después de alcanzar las 50 vacas, no todo fue felicidad ni tranquilidad. A veces, llegar a una meta es solo el inicio de nuevos retos.
porque mantener 50 vacas es más difícil que tener una o 10. Cada una necesita comida, agua, sombra, vacunas, control sanitario y seguimiento diario. Y si una se enferma, puede contagiar a las demás. No es como tener 50 piedras, es como tener 50 seres vivos que respiran, comen, sienten y dependen completamente de ti. Por eso, lo primero que hice fue organizar el trabajo en turnos. Dividí mis tareas por días, horas y prioridades. Sabía que si no me organizaba, el sistema se me venía abajo, y no podía darme el lujo de fallar, porque todo lo que había logrado hasta ese momento era con mi sudor. No había margen para errores grandes. Una de las primeras cosas que implementé fue la bitácora diaria. En ella anotaba cuánta leche daba cada vaca, si comía bien, si tenía alguna herida, si estaba en celo, si caminaba raro, todo. Esa libreta era mi mejor aliada. Me ayudaba a detectar cambios pequeños antes de que se volvieran problemas grandes. Gracias a ella evité muchas enfermedades. Logré detectar partos adelantados y pude llevar un control riguroso de la producción. Después empecé a capacitar a 2 jóvenes del pueblo. No eran empleados formales, eran muchachos con ganas de aprender y de tener su propia vaca algún día. Les enseñé desde lo básico. Cómo hablarle a una vaca sin asustarla, cómo limpiar una ubre antes del ordeño, cómo identificar una ubre inflamada, cómo preparar una solución natural para parásitos. Ellos aprendieron rápido y a cambio me ayudaban con el manejo del rebaño. Eso me dio un respiro, porque entendí que un ganadero solo no puede hacerlo todo. Necesita formar equipo, pero no cualquier equipo, sino uno que tenga corazón, respeto y compromiso. Por eso, más que enseñarles técnicas, les enseñé valores. Que no patearan a las vacas, que no las empujaran, que las trataran con dignidad. Porque así como uno cría al animal, el animal responde. Invertí parte de mis ganancias en mejorar la infraestructura. Construí un corral más amplio, con divisiones para separar a las vacas paridas, a las preñadas, a las que estaban en recuperación. Puse bebederos automáticos caseros, hechos con barriles reciclados y flotadores de baño. Instalé un sistema simple de riego por gravedad para los pastos. Todo con lo que tenía a la mano, sin endeudarme, usando creatividad. También empecé a hacer compost en serio. Juntaba el estiércol con restos de cosecha, cáscaras, hojas, y lo dejaba fermentar bien tapado. Ese abono era de oro. Lo usaba para mis huertos, donde sembraba maíz, yuca, calabaza, camote y otras plantas que servían para alimentar a las vacas en tiempos de escasez. Así cerraba el ciclo. Lo que salía de la vaca volvía a la tierra, y de la tierra nacía comida para la vaca. Un día se me acercó un técnico agrícola del gobierno que había oído de mi caso. Me pidió visitar mi granja. Le mostré todo sin esconder nada. Le conté que no tenía crédito, que todo lo hice con trabajo, que mis animales estaban sanos sin usar antibióticos caros. Quedó impresionado. Me dijo que era un ejemplo de producción sostenible. Me invitó a dar charlas en ferias agropecuarias. Nunca imaginé estar parado frente a un micrófono hablando de vacas. Pero lo hice. Les conté mi historia. Cómo empecé con una sola vaca prestada y cómo llegué a tener 50 sin pedir un solo centavo prestado. Había gente que no me creía. Otros me aplaudieron de pie. Lo que más me gustó fue que varios jóvenes se acercaron después a decirme que ellos también querían intentarlo. Esos días me marcaron. Me hicieron ver que mi experiencia podía inspirar a otros. Que lo que había vivido tenía valor. Y me comprometí más con mi granja, con mis animales, con el campo. En ese camino también aprendí que las vacas necesitan más que comida. Necesitan bienestar. Si están estresadas, no producen bien. Por eso mejoré los espacios. Les puse sombra natural con árboles frondosos, troncos para que se rasquen, caminos suaves para caminar sin lastimarse las pezuñas. Les hablaba con voz tranquila. Les cantaba a veces mientras ordeñaba. Me conocían, me respetaban, y yo las respetaba más. En los partos siempre estaba presente. Me preparaba con toallas limpias, agua hervida, guantes y paciencia. No todos los partos eran fáciles. Algunos requerían asistencia. Aprendí a reconocer cuándo había que intervenir y cuándo dejar que la naturaleza hiciera su trabajo. Nunca dejaba sola a una vaca que iba a parir. Era mi responsabilidad. Y cuando nacía una nueva cría, era como un nuevo logro. Cada becerro era una victoria. Lo cuidaba desde el primer momento. Me aseguraba de que mamara el calostro, de que no tuviera diarrea, de que se levantara con fuerza. Los primeros días son cruciales. Y yo lo sabía. Me volví un observador silencioso. Sabía cuándo una vaca estaba enferma por cómo se paraba, por cómo movía las orejas, por cómo miraba. Aprendí a usar remedios naturales cuando era posible. Ajo para los parásitos, sábila para las heridas, aceite de ricino para el estreñimiento. No rechazaba la medicina veterinaria,
pero la usaba solo cuando era necesario. También mejoré la genética de mi hato. Busqué toros de buena línea lechera. No compraba al primero que ofrecían. Estudiaba, preguntaba, comparaba. Quería que mis vacas fueran más eficientes, que produjeran más leche con menos comida, que se enfermaran menos, que vivieran más tiempo.